El amanecer se filtraba por los ventanales del tribunal como un resplandor frío, indiferente. El edificio, de piedra gris y columnas imponentes, parecía un guardián mudo de secretos que rara vez salían a la luz. Aquel día, sin embargo, no iba a ser como los demás. La corte estaba a punto de presenciar un momento que se grabaría en la memoria de todos, no por el caso en sí, sino por el choque brutal entre arrogancia, prejuicio y verdad. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video, porque cuando dejas de hacerlo, YouTube cree que no te gusta este contenido y deja de recomendarte buenas historias como esta. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Los pasillos bullían de actividad. Funcionarios con carpetas apretadas contra el pecho, abogados repasando notas apresuradamente, periodistas agolpados cerca de las escaleras, y policías que custodiaban con mirada dura cada acceso. En medio de ese torbellino, casi invisible, un hombre negro de mediana edad avanzaba empujando un carrito de limpieza. Su paso era tranquilo, sin apuro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Llevaba un uniforme azul oscuro con manchas de detergente y un llavero pesado que tintineaba con cada movimiento. Nadie lo miraba dos veces. Para los empleados era el conserje, parte del paisaje rutinario. Su rostro era sereno, aunque sus ojos guardaban una inteligencia serena que parecía atravesar cada pared. Él era Elijah Carter, y aquella mañana había decidido caminar por el tribunal en la piel de alguien, a quien la mayoría pasaba por alto. No era una ocurrencia caprichosa, era una elección calculada. Elijah Carter no era un conserje, era el juez principal de la Corte Federal de aquel distrito, un hombre respetado, temido incluso, con décadas de experiencia en derecho y una reputación inquebrantable. Su decisión de vestirse como trabajador de mantenimiento obedecía a un propósito. Quería observar, sin filtros, la conducta real de quienes se moverían ese día en torno a un juicio crucial. Sabía que el poder desenmascara y que la ausencia aparente de poder lo hace aún más rápido. Mientras pasaba la mopa por el suelo encerado, escuchaba fragmentos de conversaciones en un abogado que ensayaba frases de impacto, una secretaria que murmuraba sobre la prensa, un policía que comentaba con sarcasmo que otro caso yihadismo era pura exageración. Elijah no reaccionaba. Su calma era la máscara de un observador que tomaba nota de todo. El acusado de ese juicio era el oficial Mark Henderson. Había sido denunciado múltiples veces por brutalidad y discriminación racial, pero nunca había enfrentado consecuencias serias. Sus colegas lo protegían, los expedientes se diluían en la burocracia, y el sistema lo mantenía intacto. Pero ahora, el peso de varias pruebas lo arrastraba al estrado. La atención mediática había hecho imposible enterrarlo bajo papeleo. Cuando Henderson apareció en los pasillos, la atmósfera se tensó. Era un hombre alto, fornido, con la mandíbula apretada y los ojos cargados de superioridad. No caminaba como alguien acusado, sino como alguien convencido de que pronto saldría victorioso. Su uniforme aún relucía con orgullo. No había sido suspendido de inmediato, y esa impunidad le daba alazán. Al ver al supuesto conserje, Henderson se detuvo. Sus labios se torcieron en una mueca de desdén. Durante un segundo pareció debatirse entre ignorarlo o descargar su desprecio. Eligió lo segundo. Se acercó con pasos pesados, bloqueando el camino del carrito de limpieza. Elijah levantó la vista, tranquilo, y sus ojos se encontraron. El silencio duró apenas un instante, roto de repente por el sonido brutal de una bofetada. La mano del oficial se estampó contra el rostro del conserje con violencia seca. El impacto resonó en el pasillo, arrancando un murmullo de incredulidad entre quienes lo presenciaban. Elijah no se tambaleó. Permaneció de pie, con la cabeza apenas ladeada, como si la bofetada fuera un viento pasajero. Henderson, en cambio, infló el pecho y masculló una frase venenosa sobre mantener a la gente de su clase en su lugar. Los empleados quedaron paralizados. Algunos apartaron la mirada, otros abrieron la boca, sin atreverse a intervenir. Un par de guardias se movieron con torpeza, como dudando entre contener al oficial o fingir que nada había pasado. La complicidad del silencio pesaba como plomo en el aire en Elijah.
Bajó la mirada un segundo, respiró hondo y retomó su labor como si nada, no porque no le doliera, sino porque había entendido algo fundamental. El oficial acababa de exponer su verdadera naturaleza frente a testigos, y esa verdad sería su ruina en Henderson. Satisfecho, soltó una carcajada breve y siguió su camino hacia la sala del tribunal. Los murmullos lo seguían, como un eco de condena que todavía no podía escuchar minutos después. Todos se congregaron en la sala principal. El murmullo del público, el tecleo de los periodistas, el roce de los expedientes. El ambiente estaba cargado de expectación. De pronto, se abrió la puerta lateral, los asistentes se levantaron, y ahí apareció el juez vestido con toga, con paso solemne y rostro imperturbable. Elijah Carter avanzó hacia el estrado. Los murmullos se apagaron en un silencio absoluto. Y en ese silencio, los ojos del acusado se encontraron con los del hombre que creía haber humillado. Minutos antes el rostro de Henderson palideció. Sus labios se entreabrieron en un gesto de incredulidad. El supuesto conserje era LJLGOS, el hombre que ahora tendría en sus manos la autoridad de decidir sobre su futuro. Elijah tomó asiento con calma, levantó el mazo y lo golpeó contra la mesa. El sonido retumbó como un trueno. La sesión quedaba inaugurada y en ese instante toda la sala entendió que lo que estaba a punto de ocurrir no era solo un juicio legal, era un duelo entre la arrogancia racista y la dignidad silenciosa, un enfrentamiento que pondría a prueba no solo a un hombre, sino al sistema entero. El oficial tragó saliva, intentando recomponerse. Buscó con la mirada a sus colegas, pero estos apartaron los ojos, temerosos de ser arrastrados con él. Su confianza comenzaba a resquebrajarse en Elijah. Desde el estrado, lo observaba con calma. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia, revelada en ese momento, era más poderosa que cualquier discurso, pero lo que nadie en esa sala sabía todavía era que ese juicio no se libraría solo entre las paredes del tribunal. En las sombras del poder, fuerzas ocultas se movían para proteger al acusado, y estaban dispuestas a todo para que la justicia nunca se pronunciara. A la bofetada había encendido la mecha de algo mucho más grande, y Elijah estaba a punto de descubrirlo de la forma más peligrosa. El eco del mazo aún vibraba en las paredes de la sala, cuando Elijah Carter, erguido en el estrado, observó detenidamente al acusado. La revelación de su identidad había dejado en shock a todos, pero el juicio apenas comenzaba. Ahora la verdadera batalla se desarrollaría, no solo en los argumentos legales, sino en la resistencia silenciosa contra un sistema que llevaba décadas protegiendo a hombres como Henderson. Los abogados iniciaron con sus declaraciones. El fiscal, un hombre joven pero firme, presentó los cargos a brutalidad policial, uso excesivo de la fuerza, múltiples incidentes con pruebas de racismo explícito. Nombró víctimas, fechas, incluso fotografías de cuerpos golpeados que helaron la sala. Cada palabra era como un golpe que se acumulaba sobre Henderson. El oficial, sin embargo, se aferraba a su máscara de arrogancia, se reclinaba en su asiento, cruzaba los brazos y dejaba escapar sonrisas cargadas de desprecio, como si todo aquello fuera un teatro absurdo. Su abogado defensor pintaba un cuadro distinto. Hablaba de un hombre dedicado, de un policía que arriesgaba su vida por la comunidad, de acusaciones infladas por agendas políticas. La sala se dividía entre indignación y tensión contenida. Elijah no mostraba reacción, tomaba notas, asentía levemente y mantenía la solemnidad de quien no permite que sus emociones empañen la balanza. Pero, en su interior, cada gesto de Henderson lo confirmaba. Aquel hombre estaba convencido de su propia impunidad. El primer testimonio fue devastador. Una mujer afroamericana, de mediana edad, narró cómo Henderson había detenido a su hijo adolescente sin motivo, golpeándolo frente a ella y llamándolo con insultos raciales. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. El jurado la escuchaba con atención, algunos con el ceño fruncido, otros con evidente incomodidad. El abogado defensor intentó desestabilizarla, insinuando que su hijo tenía antecedentes que había provocado a la autoridad. Elijah intervino con voz grave, advirtiendo al abogado que se mantuviera en los límites del respeto. La sala entera sintió la fuerza de esa advertencia. El juez no permitiría la humillación de las víctimas. La jornada continuó con más testimonios, algunos presenciales, otros grabados en video.
Cada historia era un ladrillo más en el muro que se levantaba contra Henderson. Sin embargo, en los pasillos del poder, ese muro comenzaba a ser atacado desde las sombras. Durante el receso del mediodía, Elijah regresó a su despacho. Allí lo esperaba un sobre su escritorio. No tenía remitente. Lo abrió con cuidado. Dentro encontró una hoja mecanografiada con una sola frase. Sabemos lo que hiciste esta mañana. Esto puede desaparecer si tú también lo haces. Elijah cerró el sobre lentamente. No necesitaba preguntarse qué significaba. Alguien había visto la bofetada en el pasillo. Alguien que sabía que ese detalle podía destruir al acusado o ser enterrado en silencio. Era una advertencia disfrazada de negociación ancalla. Finge que nunca pasó y todo seguirá como siempre. Pero Elijah no era un hombre que se dejara doblar. Esa nota, en lugar de intimidarlo, reforzó su convicción. De regreso a la sala, notó miradas extrañas entre algunos oficiales que custodiaban el lugar. No eran los mismos del día anterior. Había rostros nuevos, ojos fríos que lo seguían con desconfianza. Sabía que Henderson no estaba solo. Había manos invisibles cuidando su espalda. El segundo día de juicio comenzó con un giro inquietante. Una de las pruebas clave, un video de una detención donde Henderson golpeaba brutalmente a un joven esposado, había desaparecido del expediente digital. El fiscal, visiblemente alterado, juraba haberlo subido y asegurado. Sin embargo, en los registros oficiales ya no existía. A la defensa sonrió con satisfacción, aprovechando para insinuar que las pruebas eran manipuladas. Elijah interrumpió con calma, ordenando que se investigara la desaparición de inmediato. En su interior, sin embargo, comprendía lo que estaba sucediendo. Alguien estaba moviendo hilos dentro mismo del tribunal en ese día. Henderson decidió testificar. Fue un espectáculo cuidadosamente planeado. Se presentó como un hombre cansado de ser demonizado, un servidor público traicionado por el sistema. Se quebró la voz al hablar de su amor por la comunidad y de lo duro que era ser policía en tiempos en los que cualquiera podía acusar sin pruebas. Algunos en la sala se dejaron seducir por la actuación. Otros, en cambio, lo miraban con repulsión. Elijah lo escuchó con atención, sin interrumpirlo. Cada palabra que salía de su boca era registrada. Sabía que la arrogancia de Henderson sería su propio verdugo. La tensión escaló aún más cuando, al final de la jornada, Elijah salió del edificio por el estacionamiento subterráneo. El lugar estaba extrañamente vacío. Sus pasos resonaban contra las paredes de concreto. De pronto, escuchó un eco detrás de él en botas, acercándose con firmeza. No tuvo tiempo de volverse. Sintió de inmediato el frío del metal contra su espalda. El cañón de un arma presionando justo entre sus omóplatos. A una voz ronca cargada de uvanino susurró en su oído: «Deberías haber sabido cuándo parar, juez. Este no es tu juego». Elijah permaneció inmóvil. Podía sentir la respiración del hombre tras él, la violencia contenida en esas palabras. No era una amenaza vacía. Era un aviso de que el juicio había cruzado una línea peligrosa. En ese instante, comprendió algo aterrador en lo que estaba en juego. No era solo la condena de un policía racista. Era su vida, la integridad del tribunal y la posibilidad misma de que la verdad viera la luz. Y mientras el cañón seguía presionando contra su espalda, Elijah supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El frío del cañón seguía presionando la espalda de Elijah en ese silencio sofocante del estacionamiento subterráneo. Cada segundo se alargaba como si el mundo mismo contuviera el aliento. El juez no se movió. No podía hacerlo. La voz que lo amenazaba vibraba con furia contenida, como la de un hombre convencido de su poder en la sombra. «Camina», ordenó aquella voz a Elijah. Avanzó despacio, midiendo cada paso. Las luces fluorescentes parpadeaban, lanzando destellos que parecían escenas congeladas de un mal sueño. El eco metálico de los pasos se mezclaba con el latido acelerado en sus sienes. Al doblar una esquina del pasillo, la presión del arma desapareció de repente. Elijah se giró, pero no había nadie. Solo el vacío, ni un rastro, ni un sonido, como si aquel hombre se hubiera desvanecido en el aire, dejando únicamente la amenaza grabada en la memoria del juez. Elijah supo en ese instante que la advertencia no había sido un impulso aislado. Era un mensaje claro. Había fuerzas dispuestas a todo para proteger a Henderson.
La corte ya no era solo un campo de justicia, era un tablero de guerra. El juicio se intensifica. El tercer día de audiencia comenzó bajo una atmósfera más densa. El público se agolpaba en la sala. Periodistas apuntaban sus cámaras y micrófonos, y el jurado parecía consciente de que estaban siendo observados por todo el país. La prensa había tomado el caso con avidez. El policía acusado de racismo sistemático, la defensa insistía en la narrativa de un héroe incomprendido, mientras el fiscal trataba de reconstruir la desaparición de las pruebas. Elijah desde el estrado no mostraba ni un temblor en su voz, pero en su interior, la imagen de esa pistola, en su espalda, lo perseguía como una sombra invisible, una nueva testigo. Subió al estrado una joven maestra de primaria. Narró cómo Henderson irrumpió en su casa, alegando una supuesta investigación, y empujó contra la pared a su hermano menor, de apenas 12 años, llamándolo animal. La mujer contuvo las lágrimas mientras relataba la impotencia de ver a un niño tratado como un criminal por el simple hecho de ser negro. La sala entera quedó en silencio. Algunos miembros del jurado desviaron la mirada, como si no soportaran cargar con el peso de esa verdad. El abogado defensor se levantó furioso, objetando que eran historias sin pruebas materiales. Elijah golpeó el mazo con firmeza, ordenando respeto y dejando claro que los testimonios eran válidos y serían considerados las maniobras. En la sombra aquel mismo día, en la noche, Elijah recibió una llamada en su despacho privado. La voz al otro lado de la línea era serena, demasiado serena. Juez Carter, usted está jugando con fuego. Su carrera, su reputación, incluso su familia, todo puede desmoronarse si insiste en seguir este camino. Elijah no respondió. Dejó que la voz hablara. El incidente del pasillo. La voz no lo ouí. ¿Qué pasaría si se filtrara? Los titulares lo destruiría. Usted ya no sería visto como un juez, sino como un hombre impulsivo, vengativo. Q.R.A. El silencio fue la única respuesta de Elijah antes de colgar. Pero sabía que aquello no era una amenaza vacía. Tenían los ojos puestos en cada uno de sus movimientos en un jurado dividido. El cuarto día, comenzó el desfile de expertos en sociólogos, analistas de conducta, oficiales retirados que habían trabajado con Henderson. Algunos lo pintaban como un héroe, otros como un depredador con placa. El jurado empezaba a dividirse. Elijah lo veía en sus rostros, en las miradas fugaces, en la forma en que algunos asentían, mientras otros negaban con la cabeza. Sabía que el veredicto sería una batalla no solo legal, sino moral, y en esa batalla, los tentáculos del poder buscarían influir, manipular, corromper en el ataque en las sombras la verdadera prueba. Llegó esa noche. Elijah regresaba a su casa cuando notó algo extraño. La calle estaba demasiado oscura, demasiado vacía. Aparcó frente a su vivienda, y al bajar del coche, escuchó el rugido de un motor acelerando. Una camioneta negra apareció de la nada y se lanzó contra él, a toda velocidad. Elijah apenas alcanzó a lanzarse hacia un costado, rodando por el suelo mientras el vehículo pasaba rozando su cuerpo. El chirrido de los frenos resonó en la calle, pero el conductor no se detuvo. La camioneta desapareció en la penumbra, con una velocidad brutal, jadeando. Con las manos rasgadas por el asfalto, Elijah comprendió lo que aquello significaban. Ya no solo eran amenazas, ahora buscaban eliminarlo. Sin embargo, al día siguiente, llegó puntual al tribunal. Se presentó con la misma dignidad y firmeza de siempre. Si lo querían intimidar, no lo lograrían. Henderson muestra su verdadero rostro en la sala. Henderson no pudo evitarlo. Mientras escuchaba a una nueva víctima narrar cómo había sido brutalmente detenida, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. El jurado lo notó, el público también. Fue un destello de soberbia. Un momento en el que la máscara del héroe incomprendido se quebró. Elijah lo observó detenidamente. Aquella sonrisa sería clave. Sabía que los jurados no olvidarían la expresión de un hombre que se reía frente al dolor de sus víctimas. La carta Bayo. La manga. Cuando el día de testimonios parecía llegar a su fin, el fiscal se levantó con un gesto firme. Había logrado recuperar algo inesperado. Un audio filtrado de la radio policial.
Era una grabación donde se escuchaba claramente la voz de Henderson, riendo con sus colegas después de una redada, llamando ratas negras a los detenidos y jactándose de cómo les había enseñado una lección a la sala. Estalló en murmullos. El jurado quedó helado. Henderson palideció por primera vez. El defensor trató de objetar, pero Elijah, con calma solemne, permitió la reproducción completa del audio. Cada palabra retumbaba como un martillo sobre el nombre del acusado. Era la primera grieta seria en su muro de impunidad. El giro inesperado esa noche. Elijah trabajaba en su despacho, revisando notas y documentos. Estaba exhausto, pero determinado. De repente, la puerta se abrió de golpe. No era un asistente ni un guardia, era un hombre encapuchado. En un movimiento rápido, cerró la puerta tras de sí y avanzó hacia Elijah. En su mano brillaba el filo de un cuchillo. «No debiste seguir con esto, juez», murmuró con voz baja, pero cargada de odio. Elijah apenas tuvo tiempo de ponerse de pie, su corazón golpeando con furia en el pecho. El cuchillo levantado se acercaba, y en esos segundos comprendió que ya no había fronteras entre el juicio y la violencia de las calles. En la guerra había entrado directamente en su despacho. El cuchillo brillaba bajo la luz tenue del despacho. Elijah, aún de pie, apenas tuvo tiempo de retroceder. El hombre encapuchado avanzaba con pasos firmes, cada movimiento impregnado de la violencia de alguien que había venido a cumplir una orden. El juez tanteó a ciegas sobre su escritorio, buscando cualquier objeto que pudiera usar para defenderse. Sus dedos chocaron con un pisapapeles de bronce. Lo tomó con fuerza, y justo cuando el cuchillo descendía, lanzó el objeto contra el brazo del atacante. Un sonido sordo llenó la sala. El encapuchado gruñó de dolor, pero no se detuvo. Elijah se lanzó hacia un costado, esquivando por centímetros la hoja que se hundió en la madera del escritorio. El olor a barniz quemado se mezcló con el sudor frío que cubría su frente. El forcejeo fue breve pero brutal. Elijah no era un hombre acostumbrado a la violencia física, pero la adrenalina lo impulsaba. Logró golpear al intruso en el estómago, lo suficiente para crear un espacio. Corrió hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, sintió un golpe feroz en la espalda. El hombre lo había derribado contra el suelo. El cuchillo volvió a alzarse. Elijah cerró los ojos por un instante, consciente de lo cerca que estaba de la muerte, y entonces, un estruendo retumbó en el pasillo. La puerta del despacho se abrió de golpe. Dos guardias de seguridad irrumpieron, alertados por el ruido. Uno de ellos disparó un tiro de advertencia al techo. El intruso huyó hacia la ventana, rompiendo el cristal con el hombro y desapareciendo en la oscuridad de la noche. Y Elijah quedó jadeando, con la camisa rasgada y la espalda ardiendo por el golpe. Había sobrevivido, pero entendió lo que aquel ataque significaba en el juicio. No solo amenazaba reputaciones, amenazaba intereses demasiado profundos, y esos intereses estaban dispuestos a matar en la fractura de confianza. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba cargada de un aire distinto. Elijah llegó con paso firme, pero sus ojos reflejaban una vigilia implacable. Había pasado la noche entera revisando en su mente cada detalle, cada rostro en los pasillos, cada guardia nuevo en las entradas. Sabía que el enemigo no estaba afuera, sino infiltrado dentro del mismo sistema. ¿Cómo había logrado el atacante entrar a su despacho? ¿Quién había retirado a los guardias de su puesto esa noche? Eran preguntas que retumbaban sin respuesta en el fiscal. Al enterarse del atentado, quiso suspender el juicio. Argumentó que la vida del juez estaba en riesgo, pero Elijah, con voz grave y firme, rechazó la propuesta. «Si suspendemos ahora, habrán ganado», sentenció. A los murmullos recorrieron la sala. El público veía en ese hombre no solo a un juez, sino a un símbolo de resistencia frente a un sistema podrido en la caída de la máscara. El quinto día de juicio fue devastador para Henderson. El fiscal presentó un testigo inesperado, a un exoficial de la misma comisaría, retirado bajo presión. Su testimonio fue demoledor. Relató cómo Henderson y otros oficiales mantenían listas negras de jóvenes afroamericanos y latinos, a quienes hostigaban de forma sistemática. Describió reuniones privadas donde usaban insultos raciales, con total impunidad, convencidos de que nadie los castigaría jamás. Henderson intentó mantener su compostura, pero la furia lo traicionó. Golpeó la mesa con el puño y se levantó de su asiento,
gritando que todo era mentira. El jurado lo observaba con ojos muy distintos. Ya no era el héroe incomprendido. Era un hombre fuera de control. Elijah lo obligó a sentarse, imponiendo silencio con un mazo que resonó como un trueno. Esa escena quedó grabada en la mente de todos los presentes. Los tentáculos del poder esa noche. Elijah recibió la visita inesperada de una senadora local. Llegó a su casa escoltada, con una sonrisa que pretendía ser diplomática, pero que ocultaba un trasfondo turbio. Juez Carter dijo con voz melosa: «Es admirable lo que intenta hacer, pero debe comprender que hay equilibrios que no pueden romperse de golpe. Henderson tiene aliados muy poderosos, y usted se está poniendo en la mira». Elijah la escuchó en silencio. «Lo que quiero decir», continuó ella, «es que podría haber un acuerdo, una salida elegante, una condena menor, un traslado, quizás una jubilación anticipada para el acusado. Usted conservaría su reputación, y todos saldríamos ganando la rabia». Contenida en el pecho de Elijah fue difícil de disimular. Aquella mujer no había venido a aconsejar, sino a comprar su silencio. La despidió sin responder, pero comprendió algo. A la podredumbre no solo estaba en los pasillos de la policía, sino en los despachos más altos del poder. El momento de quiebre al sexto día. Henderson fue llamado de nuevo al estrado para responder preguntas directas. El fiscal lo arrinconó con hechos, fechas y contradicciones. Henderson sudaba, se enredaba en sus respuestas, y en un momento de descuido, dejó escapar una frase que heló a la sala. «Y que se lo merecían». Un silencio sepulcral se apoderó del tribunal. Esa confesión, salida de su propia boca, derrumbaba cualquier defensa. El jurado intercambió miradas que lo decían todo. Habían visto al monstruo detrás del uniforme. Elijah ordenó un receso inmediato. Necesitaba tiempo para que el jurado procesara lo que acababa de escuchar. El contraataque final esa tarde. Mientras se preparaba para regresar al estrado, un oficial se acercó al juez con un sobre cerrado. Elijah lo abrió con cautela. Dentro encontró varias fotografías impresas. Eran imágenes suyas, captadas con teleobjetivo entrando a su casa, abrazando a su familia, caminando solo por las calles. En la última foto, tomada apenas la noche anterior, se veía a su hija pequeña bajando del coche frente a la escuela debajo. Un mensaje escrito a mano: «El próximo golpe no será contra ti». Elijah sintió como el mundo se oscurecía a su alrededor. Las amenazas habían cruzado la frontera final. Su familia en ese quedó inmóvil unos segundos, respirando hondo. Sabía que ceder no era una opción, pero también comprendía que cada paso en este juicio lo acercaba a una tragedia personal, y, mientras guardaba las fotos en el bolsillo interior de su chaqueta, tomó la decisión de que el siguiente día sería el punto de no retorno. Lo que no sabía era que, en ese mismo instante, Henderson había activado su jugada más peligrosa. Una red de cómplices dentro del tribunal estaba lista para volcar el veredicto y silenciar para siempre al juez que se había atrevido a desafiarlo. El amanecer del séptimo día llegó cubierto por un cielo gris, como si hasta las nubes presintieran lo que estaba por suceder. Elijah Carter se levantó temprano, con el peso de las amenazas aún ardiendo en su pecho. El recuerdo de las fotografías de su hija lo mantenía en vilo, pero también encendía en él una determinación férrea. Ya no podía permitir que el miedo dictara su camino en el juicio. Debía llegar hasta el final. El trayecto hacia el tribunal fue distinto esa mañana. No estaba solo. Vehículos de seguridad lo escoltaban. Un perímetro reforzado de agentes federales que habían sido desplegados tras el atentado en su despacho. Los rumores del ataque ya se habían filtrado a la prensa, y la imagen del juez que desafiaba tanto a un acusado como a un sistema corrupto se convirtió en un símbolo de resistencia. Pero los enemigos de Elijah no se quedaban de brazos cruzados. Henderson, sentado en la sala desde temprano, parecía más relajado que nunca. Su sonrisa cínica se expandía como la de un jugador que ya conocía el resultado de la partida. El sabotaje del jurado. La sesión comenzó con tensión contenida. El fiscal, consciente de lo ocurrido, presentó sus últimos argumentos con contundencia. Mostró cómo cada prueba, cada testimonio, cada audio y cada gesto de Henderson revelaban un patrón de racismo sistemático y abuso de poder en la defensa. Sin embargo,
adoptó una estrategia inesperada en lugar de insistir en la inocencia de Henderson, se centraron en atacar la legitimidad del proceso. Hablaron de un juez parcial, de un tribunal influenciado por la prensa, de un sistema que buscaba un chivo expiatorio. Era evidente. Intentaban sembrar dudas en el jurado, ¿no? Y Elijah lo notó. Miró uno por uno a los 12 ciudadanos. La mayoría lo escuchaba con semblante serio, pero había 3 rostros que se veían diferentes. 3 personas que evitaban su mirada, que parecían recitar en silencio un guión invisible. Henderson no solo contaba con abogados, tenía cómplices dentro del jurado. A la traición, Elijah ordenó un receso privado, reuniendo a los abogados en su despacho. El fiscal, frustrado, admitió que habían recibido denuncias anónimas sobre intentos de soborno a miembros del jurado, pero no tenían pruebas suficientes para reemplazarlos. El juez sintió la furia subirle por la garganta, pero sabía que debía controlar cada palabra. Si estallaba, le daría a la defensa el pretexto que buscaban, acusarlo de parcialidad. El regreso a la sala fue como caminar sobre un campo minado. Henderson lo miraba con esos ojos burlones, como quien observa a un hombre atrapado en una trampa invisible. El momento del veredicto tras horas de deliberación. El jurado regresó. El público contenía la respiración. Los periodistas ajustaban sus cámaras, y Elijah observaba en silencio, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El portavoz del jurado se levantó. Su voz temblaba al leer el resultado. En el caso del pueblo contra el oficial Mark Henderson, el jurado lo declara no culpable. El murmullo se transformó en un rugido. Gritos de indignación llenaron la sala. Víctimas Loroban. El público protestaba. El fiscal golpeaba la mesa impotente. Henderson se levantó lentamente, con una sonrisa triunfal, y miró directamente a Elijah. El juez sintió como el mundo se le derrumbaba en un segundo. Había luchado contra las sombras, había arriesgado su vida y la de su familia, y sin embargo, el monstruo había escapado de la justicia en la chispa inesperada, pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Una de las mujeres del jurado, la misma que había evitado mirar a Elijah, se levantó de golpe. Sus manos temblaban, su voz quebrada resonó en la sala. No puedo vivir con esto. Nos obligaron, nos presionaron, nos amenazaron. El caos estalló. Los guardias intentaron escoltarla, pero la mujer gritaba con todas sus fuerzas. Henderson no es inocente. Is culpable. Nos manipularon para protegerlo. Los periodistas captaron cada palabra. Los micrófonos transmitieron el escándalo en vivo. El jurado estaba dividido, contaminado por sobornos y amenazas. Aquella confesión desbarataba el veredicto en cuestión de segundos. El derrumbe del poder. Elijah golpeó el mazo con fuerza, restaurando el orden a medias. Con voz firme y solemne, declaró que, dada la denuncia pública de manipulación, el veredicto quedaba anulado y se convocaría un nuevo jurado. A la sala estalló en aplausos y gritos de alivio. Henderson, por primera vez, perdió la compostura. Su rostro se transformó en una mueca de furia y comenzó a lanzar insultos al juez, al fiscal, al público. Lo arrastraron fuera esposado, mientras él gritaba que nadie podía tocarlo. Pero el mundo ya lo había visto. La máscara estaba rota para siempre. El precio de la justicia a la prensa cubrió el suceso durante semanas. La confesión del jurado se convirtió en un símbolo de valentía, y el nombre de Elijah Carter pasó a representar la lucha contra la corrupción en los tribunales. Henderson fue juzgado de nuevo, esta vez bajo medidas extremas de seguridad. El segundo jurado, libre de sobornos, lo declaró culpable en todos los cargos. La sentencia fue histórica en décadas de prisión. El eco del mazo de Elijah retumbó como un golpe de justicia largamente esperado. Sin embargo, el precio había sido alto. Elijah vivía bajo protección, con su familia vigilada, día y noche. Había perdido la tranquilidad, pero no la fe. En cada paso que daba, sabía que había marcado una diferencia. Aunque el costo personal fuera inmenso, el cierre la última vez que Henderson lo miró fue desde la celda, a través de un vidrio blindado. Sus ojos ya no tenían soberbia, sino enojo, ímpetu. El rencor de un hombre que había perdido su reino de impunidad. Elijah no dijo nada.
Solo sostuvo su mirada unos segundos, hasta que el guardia cerró la puerta y el eco metálico de los cerrojos selló el destino del hombre que alguna vez creyó que podía golpear impunemente a un supuesto conserje. El juez salió de la prisión con el corazón en paz. Había demostrado que, incluso en un sistema podrido, la justicia podía abrirse paso como una grieta de luz en la oscuridad más densa, y mientras el sol comenzaba a asomar entre las nubes grises, Elijah Carter supo que esa lucha no era solo suya, sino la de todos aquellos que, día tras día, exigían ser tratados con dignidad. En la batalla había terminado, pero la guerra contra la injusticia apenas comenzaba.